Venido conversando a través del programa sobre el proceso electoral que está terminando y decíamos que vamos a dar para adelante. O sea, ya el proceso está terminado, decíamos que tiene que haber una reestructuración importante del Tribunal Supremo Electoral y entonces decíamos cómo se generan las confianzas, ¿verdad? Porque eso sería tal vez, Oscar, el tema ante tanta desconfianza y polarización que hay en el país. Y decíamos, ¿qué debería hacer el frente para lograr esas confianzas? ¿Sería el gabinete? ¿Sería ciertos mensajes con un cambio, por ejemplo, estructural en el Tribunal Supremo Electoral? ¿Cuáles serían tal vez para ti unos cuantos mensajes que podrían generar esa confianza? Bueno, en primer lugar hay que agotar la fase de que el tribunal resuelva los pendientes que tiene, ¿verdad? Con transparencia, para agotar toda esa parte. Porque recordemos que en el caso de Al Gore que mencionaba Roberto, es cierto que él al final muy elegantemente acepta los resultados, pero hay una fase en que el proceso estaba en manos de los abogados, revisando actas, revisando procesos, procedimientos, porque la gran crítica de Al Gore no era que había perdido el colegio electoral de Florida, sino la votación que se dio en Florida, donde habían sacado a un montón de gente del padrón electoral por el hecho de tener apellidos o nombres o ser homónimos de personas que estaban condenadas. Y esa fue la cosa injusta que a Al Gore no le gustó, ¿verdad? Por eso la cuestionó. Al final él acepta el resultado, no sin antes cuestionar. Y el llamado que él hace en su discurso de reconocimiento de resultados es de que esas cosas no vuelvan a ocurrir porque dañan las instituciones, ¿verdad? Y eso es lo que hay que aceptar, ¿verdad? En cuanto a lo que viene, yo creo que hay una doble victoria del FMLN, la victoria electoral contra Arena, pero también una victoria política contra el presidente Funes. Recordemos que el FMLN quizás no hubiera pasado este apuro, ¿verdad?, si hubiera tenido el gobierno de manera completa, pero en la elección pasada el presidente Funes le robó el gobierno al FMLN y lo marginó, le dio un par de cargos y se lo quedó para sí. Ahora el FMLN es el que va a asumir la conducción del país. Por eso ayer Medardo González decía algo que hay que entenderlo con mucha claridad. Él dice, habrá una transición conceptual, dice él. Se está refiriendo a que ahora el gobierno va a tener conducción lógica, va a tener sentido lógico, contenido ideológico, va a tener proyecto, que es lo que no tuvo todo este gobierno anterior, que fue un eclecticismo extremo y una falta de capacidad de dirigir el país. Yo no dudo de que el FMLN va a tener capacidad de conducción estratégica con las dificultades que ocurren normalmente, ¿verdad? Pero el FMLN asumirá este gobierno con sentido de grupo, con sentido de partido político que tiene proyecto diseñado, aunque eso pueda gustar a unos y a otros no, ¿verdad? Pero también esa es una ventaja para Arena, porque hoy sí va a poder Arena hacer una oposición a un modelo, a un diseño, a un estilo específico de conducción del país, porque el FMLN le va a impregnar ese sentido. Lo otro es lo interesante de la fórmula de presidente y vicepresidente. Sánchez Serén representa un pensamiento más vinculado al proyecto y contenido ideológico de la izquierda, pero también Óscar Ortiz representa un ala muy dinámica, ¿verdad?, que se muestra como un facilitante de acuerdo, ¿verdad? Óscar puede estar en 10, 15 reuniones al mismo día hablando, es un hombre que dialoga, un hombre que habla, un hombre que facilita encuentros, y eso va a ser algo interesante y que habrá que aprovecharlo. En la manera en que el FMLN también dé muestras claras, por ejemplo, qué tipo de gabinete construye, ¿verdad? Si va a ser un gabinete ortodoxo o va a ser un gabinete un tanto más estructurado, si logra tirar una línea de trabajo para todos, ¿verdad?, y no va a dejar que cada ministerio se mueva para su lado, como ocurrió en esta ocasión. Si el FMLN se abre a sectores de la sociedad civil para que le contribuyan en la gestión del aparato de gobierno, esos son mensajes positivos. Y el mensaje más positivo, que yo lo mencionaba hace un momento, es que el FMLN haga una declaración pública de que reconoce a la oposición, porque eso le va a permitir hablar con la oposición. Porque si se queda con el discurso de que a la derecha hay que destruirla,
también la derecha ahora tiene una fuerza que no puede ser muy buena, ¿verdad?, en el contexto de lo que viene. Roberto, ¿a ti qué te parece? ¿Qué serían esos mensajes que podría mandar o debería mandar a tu criterio el FMLN como para poder abrir esos canales de comunicación y esa confianza mínima, podríamos decir, como para poder establecer una buena voluntad, digamos, para poder negociar y acordar las cosas mínimas que necesita el país? Solo que lo que dice Oscar, como que si es que lo tienta a uno para poder contestarle, así como él le pide al gobierno que haga declaraciones, yo le pediría, por ejemplo, a los dirigentes de Arena que no digan ¿Al gobierno o a Arena? que no van a desestabilizar el país en los próximos 5 años si gana el FMLN, porque eso es incendiar El Salvador. Claro. Entonces hay que cambiar el lenguaje, todos lo debemos de cambiar, y aquí hay una ruta crítica, un mapa que hay que hacer lo concreto. Número 1, hay que esperar los resultados en el sentido no solo que ya hay un escrutinio final que no tiene discusión. No he encontrado yo ni que la Fiscalía ni que ningún organismo diga eso está en cuestión. Número 2, terminado el escrutinio final, eso ya está resuelto, es que se dé al lugar o no la declaración o la solicitud de nulidad que ha planteado Arena. Eso se va a resolver de aquí al miércoles. Resuelto eso, lo que queda es que va a haber presidente electo, virtual, porque no le han dado la credencial, eso es después, pero virtualmente Salvador Sánchez Serén va a ser el candidato que se ha convertido en presidente electo de la República. Y entonces, lo que le queda al que perdió, que hay que felicitarlo porque ha tenido un buen segundo lugar, es una victoria importante llegar a segundo lugar con esa votación, pero lo que pasa es que en una silla solo cabe uno, y entonces en la silla presidencial el que cabe, el que sacó mayor votos es Salvador Sánchez Serén, y Norman Quijano debe tener la entereza de decir, reconozco el resultado y me pongo en función de los intereses nacionales de El Salvador a colaborar, a cooperar con el presidente por su investidura para ver cómo sacamos adelante el país. Esas palabras van a ser mágicas para crear un clima de gobernabilidad, un clima de distensionar el país. Luego el presidente electo tendrá que decir, llamo a la nación para que juntos podamos sacar adelante El Salvador. Esas palabras deben de ser para nosotros todos música. Esa es la música que esperamos oír, no del reggaetón ese de la calle que a veces ciertos políticos usan. Parece ser que vender ollas puede ser ahora una cuestión que tener una demanda muy grande porque las van a usar para la protesta en la calle. En fin, hay cosas que se tienen que hacer. Yo digo que lo del gabinete, porque son operadores de política pública, los chinos, Deng Xiaoping decía que no importa cómo es el gato si mata ratones. Entonces, son operadores de política pública, ahí hay que poner gente, porque esos son problemas técnicos, no son problemas políticos. Si yo voy a ser ministro de Hacienda, tengo que entender cómo es la cuestión del gasto y del ingreso público. Tengo que saber de política tributaria y también saberme aconsejar de gente que sabe más que mí para poder conducir la hacienda de este país, para ser secretario técnico de la presidencia. Entonces ahí son otras dinámicas, no solo tener criterio político, pero saber hacer las cosas. Es un problema técnico también de política pública. Ojalá, por el bien del país, que Salvador Sánchez Serén pueda escoger a las personas adecuadas, que cuando digan su nombre, al menos no espanten, no den miedo, sino que permitan lo que se le debe dar a todo el mundo. Los italianos llaman bona fide, que actuemos de buena fe y les demos el beneficio de la duda. Tienen derecho a 100 días de luna de miel para ver si lo pueden hacer. Lo podríamos alargar de hoy al 1 de junio y la luna de miel que ya tienen en todo el mundo se respetan los primeros 100 días y que en eso tengamos buena fe y les demos el beneficio de la duda. Con eso llegas a septiembre y ahí arranca la campaña política. Ah, ese es otro. Que nos encuentren confesados, porque esa viene y es el negocio, es la tienda de los diputados y ahí se puede jugar con el santo, pero ahí ya estamos jugando con la limosna y seguramente va a estar duro. ¿Y qué vendría ahí en esta última parte para ir terminando,
Oscar, con este proceso tan rápido electoral en el que vamos a entrar? Pues porque asumamos que se le da la buena fe, que Sánchez Serén logra mandar los mensajes, también la oposición Arena, pero inmediatamente entramos a un proceso electoral, ¿verdad? Yo creo que en esta primera fase va a ser la fase de construcción del aparato de gobierno, ¿verdad? Que es una tarea un tanto compleja, pero que el FMLN a estas alturas ya tiene experiencia para facilitarlo. Y Arena, por su lado, puede darse el lujo, con la ventaja electoral que tiene, de comenzar a trabajar su próximo proyecto electoral sin la contaminación del gobierno. El gobierno, por su lado, ¿verdad?, tendrá un reto enorme en el marco de los 100 días, ¿verdad?, que dice Roberto, y eso lo pone un poco en aprietos, ¿verdad? Pero también la capacidad del frente a estas alturas de resolver complejos procesos electorales le puede permitir también sacar un tanto de ventaja el estar en el gobierno y promover su próxima campaña electoral. En todo caso, es hasta el otro año, en mayo, ¿verdad?, cuando vamos a poder ver en efecto la transición, ¿verdad? Porque a estas alturas el gobierno tendría que operar con un presupuesto cortado, con un presupuesto tal vez no adecuado al plan y al proyecto del FMLN, tendría que lidiar también con problemas complejos que están en el terreno en términos de políticas y de operaciones de cada ministerio, y eso habrá que aprenderlo, ¿verdad? Los nuevos funcionarios tendrán que aprenderlo, de manera que yo considero que junio, julio, agosto, incluso septiembre va a ser la fase de aprender y acoplarse, ¿verdad? Esto lo menciono porque hay que decirle a la gente que no espere que el 1 de junio se le va a cambiar la vida, ni que en agosto ni septiembre, ¿verdad? La verdadera fuerza del nuevo gobierno la vamos a sentir al otro año, cuando ya se haya renovado el Parlamento y cuando ya sepamos cómo va a quedar distribuido el poder territorial de los gobiernos municipales. Bueno, pues muchas gracias a los dos. La verdad que podríamos concluir en algunas cosas. Primero, el proceso ha sido ejemplar. Ha habido una votación mayor que nunca se esperaba. La mitad quedó para un lado y la mitad quedó para el otro. Hay que resolver las dudas en el futuro, que es esto independiente de que ganó el FMLN, obviamente, debe quedar esto bien definido, pero las dudas deben de resolverse para hacer los cambios que se requieren en el sistema electoral, por un lado, en el Tribunal Supremo Electoral, y luego viene todo el tema de la confianza, todo lo que se ha mencionado, que cómo se hace para lograr esos acuerdos mínimos que se requieren para poderle dar gobernabilidad y tranquilidad al país, y tiene que venir la confianza, primero, del que gobierna, y segundo, es la oposición que retoma esto pues, de una manera con visión de país, y después de 100 días o antes, vamos a estar de nuevo en campaña electoral, y es realmente hasta el próximo año, cuando ya se termine esa campaña electoral, que vamos a tener 3 años de tranquilidad electoral para poder entonces empujar un proyecto de país que va a ser lo más importante. Así que muchas gracias a los dos, y a ustedes muchísimas gracias también por habernos sintonizado, y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.